Tengo la fortuna de liderar esta mesa que tiene como nombre los modelos de crédito y cobranza, con el enfoque al Customer Centric, al cual como primer concepto lo vamos a llamar experiencia total de cliente. Pudimos llegar a una conclusión de nuestra mesa de trabajo de lo que significa la tecnología empática. Podemos centralizarnos en lo que son las compañías de crédito y cobranza que nos acompañan acá, pero cualquier institución, la que se llame, va a requerir siempre que haya empatía para la contactabilidad de sus clientes. Poder lograr ese acercamiento emocional por un objetivo real, bien sea poder adelantar algún retraso en su cartera o poder hacer un cross-selling o cualquier tipo de venta cruzada de mi portafolio que el cliente muchas veces ni siquiera lo sabe o no lo conoce. Llegamos a esa conclusión, necesitamos conocer mucho más de nuestros clientes, lo hablaba Mauricio en su conversatorio, sobre un término muy importante que es Champion versus Challenger, cómo desde mi staff, desde lo que yo tengo implementado en mi institución a nivel de tecnología o de información de mi cliente, voy a llevarlo a que sea algo retador y hacer algo completamente diferente, inusual y atractivo para mi cliente. Poder tener información detallada, poder saber mucho más de él para poder tomar algún tipo de acción. Poder, con la tecnología, hacer que esto se convierta en una experiencia total de cliente. Absolutamente todas las compañías, todas, sin lugar a duda, y sin, digamos, tener en cuenta o dejar como algo muy conceptualizado la cantidad de colaboradores que están detrás de un staff esperando a que pueda contactar al cliente o recibir cualquier tipo de llamada para poderlo gestionar o darle atención, requiere de una solución que le permita globalizar y poder entender mucho más. Me pareció muy importante dejar muy subrayado lo que significa experiencia al cliente con servicio al cliente. La experiencia al cliente va mucho más allá de lo que puedo llegar a resolverle a mi cliente. El servicio al cliente siempre va a estar, siempre va a existir, es importante poder diferenciarlo, encontrar esa diferencia de la experiencia al cliente, poder identificar y con ello poder buscar campañas de fidelización, si es el caso, y hacer que mi cliente nunca se vaya y que por el contrario me pueda referenciar. Detrás de un cliente pueden haber 2 o 3 más perfectamente y no puedo quedarme con lo valioso que tengo ahora, que son los clientes actuales. Tengo que trabajar en paralelo con mis clientes actuales, también lo mencionaban en la charla, es la fortuna de mis clientes actuales poderlos fidelizar, poderles entregar una experiencia total y adicionalmente a mis clientes potenciales o a lo que yo quiero crecer en mi pool de clientes. ¿Qué hacer para que mi cliente se vuelva especial? Lo mencionábamos acá, lo mencionabas tú, Patricia. Es algo en el cual tenemos que trabajar. Necesitamos hacer que el cliente se sienta especial, que se sienta en su casa, que definitivamente encuentre la manera de entregarnos esa información tan esquiva, tan difícil que nos resulta, sin importar el canal de contactabilidad, y que yo pueda saber mucho más de él. Es un gran reto, un reto importante, que vamos a poderlo lograr en la medida que podamos integrar la tecnología, inteligencia artificial, con la información que yo pueda recopilar, en la medida que se vaya siendo adaptable esta misma info al cliente y poder generar acciones y hacer sí o sí que mi cliente encuentre conmigo, con la institución, siempre una puerta y una respuesta para que yo pueda referenciarlo. Esos son los puntos que resaltamos de nuestra conversación. No sé si ustedes quieran agregar algo, señores. Ok. Desde Miutan le mandamos un saludo enorme. Muchas gracias. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Nosotros somos el equipo Inspirar Talento, somos el equipo de la mesa número 10 y llegamos a diferentes conclusiones que creo que son transversales a cada una de las mesas aquí presentes.
Primero, pues me presento, soy Aura Marcela Tapia Saavedra, coordinadora de Educación Continua de Uniminuto Caribe. A las conclusiones que llegamos es que definitivamente nuestros líderes deben tener unas características. Primero, repensarnos el concepto de líder o de liderazgo. El líder o la líder debe ser un líder pensado o sintiendo u ofreciendo un servicio, es decir, un líder de servicio, un líder que se permita conocer a su colaborador en su ser personal, en todo lo que trae en términos de sus fortalezas, quién es, qué hace, qué le gusta, qué le apasiona. Y en ese sentido somos líderes o consideramos que un líder es de servicio porque tiene que estar también conectado y dispuesto para su colaborador y su colaboradora. Hoy en día un reto clave es que el líder no basta con que tenga gran cantidad de conocimiento y experticia, sino que esté también atento a lo que necesite un colaborador, atento a cómo puede ser ese referente que inspire y que sea coherente también en su decir, en su pensar y en su actuar. Por otra parte, clave dentro de sus características es que reconozca, no solamente que conozca, sino que reconozca cómo cada uno de sus colaboradores le aporta al propósito de la organización, cómo le puede contribuir en eso que sabe hacer mejor que nadie y en ese sentido que realmente como líderes sepamos qué le interesa a ese líder, cómo contribuye en el día a día y cómo sacarle provecho a sus fortalezas. Hablamos también, además de estas características de liderazgo, del propósito. Como nos decía Verónica Duarte, que nos estuvo acompañando, direccionando la mesa, efectivamente el propósito, que antes lo pensábamos como la misión o la visión, hoy hablamos más que todo del propósito. El propósito como un norte de la organización. ¿Qué es nuestro negocio? ¿Para dónde va nuestro negocio? ¿Por qué o para qué es importante el negocio que se hace no a través de una meta que está pensada a un mediano o un largo plazo, sino que se hace en el día a día, en la cotidianidad de la labor? Este propósito, pues efectivamente, como construimos en nuestra mesa de Inspirar Talento, tiene que implicar al colaborador. Decíamos también dentro de la mesa, no basta con estructurar una política o generar un cambio, sino que tanto nosotros implicamos a cada uno de los colaboradores en esos cambios estratégicos o en esos cambios que hacen de nuestro negocio una apuesta diferente. Vale también destacar que también dentro del sentido de propósito y de liderazgo es que el liderazgo ya no se piensa solamente en el primer nivel de una organización. También cada persona, independientemente del rol que ejerce, pues ejerce una influencia y una capacidad de liderazgo. Entonces, en ese sentido también es como repensarnos y redefinir el concepto de liderazgo. Un punto clave también, el tercer punto que abordamos en la mesa, tiene que ver con la cultura. La cultura como un proceso que se construye a lo largo del tiempo y que también acompaña comportamientos que la apuesta o el reto dentro de las organizaciones es que efectivamente sean comportamientos cercanos para los equipos estratégicos y sinérgicos de una organización, y porque además los comportamientos generan o crean una imagen al interno de una organización, y que esta imagen que se construye al interno pues se refleja, es lo que proyectamos en los diferentes entornos y escenarios en donde nos movilizamos. Entonces, esas fueron nuestras tres grandes ideas, y espero que, como lo decía al inicio de mi intervención, pues lo tomemos, el tema de Inspirar Talento, como un elemento transversal en todos nuestros targets de negocio. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bueno, yo actúo en representación de la mesa 2. Esta mesa tiene un nombre muy rimbombante, se llama Behavioral Economics, Psicometría y Nudging. Y cuando hicimos el consenso, bueno, hablar, oye, ¿y por qué estamos acá en esta mesa? Nadie tenía claridad de por qué estaba. Más bien era como por curiosidad. Y como 2 o 3 se sentaron porque les dije, oigan, pues me siento muy mal de estar solo acá. Y como que por pena pues, se sentaron conmigo. Esa fue la realidad. Pero ¿cómo fue evolucionando esta mesa? Porque al principio era como que, oye, suena muy nuevo, muy raro.
y tiene muchos anglicismos, ¿no? O sea, no era como cómodo. Entonces yo empecé contándoles un poquito de qué se trata cada una de esas cosas. Primero, Behavioral Economics o economía conductual. Es como una rama de la economía que explica la conducta de las personas en su quehacer de, por ejemplo, cómo usan su dinero, cómo gastan, cómo ahorran, pero aplicando conceptos de sociología y psicología. Primer gran concepto, ese es economía conductual. Luego hay otro que es psicometría. Psicometría no es más que un análisis de la personalidad y las preferencias de las personas. Muy seguramente todos en algún momento de la vida aplicamos una evaluación psicométrica para ver si somos aptos para un empleo. La psicometría ha sido utilizada como para ver si alguien de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas, es apto y tiene la estabilidad emocional para que se le dé un arma. Ha sido utilizada para ver, por ejemplo, de política pública, desde el punto de vista de educación, oye, de acuerdo a unas pruebas de aptitud, para ver si alguien tiene el perfil de ser ingeniero o ser filósofo y qué posibilidad tiene de trascender en ese éxito académico y profesional. De la misma manera, en aspectos de, por ejemplo, de política pública de salud, se ha identificado que las personas que tienen ciertos rasgos de personalidad, por ejemplo, neuroticismo, no solamente es un tema de que tengan más predisposición para una enfermedad mental, sino que son más aprensivos, se angustian más. Si una persona tiene una predisposición a ser muy ambicioso, apetito al riesgo, muy seguramente va a tener una vida más corta porque es más riesgoso, es más susceptible a morir en accidentes. Entonces, son conceptos que han estado ahí por mucho tiempo. Y el último, nudging, que es como que complicado. ¿Qué es nudging? Es una palabra que viene del inglés que significa dar un como codacito o dar como un empujoncito. ¿Eso qué es? No es más que tener la capacidad de uno hacer una cosa muy ligerita como para influenciar la conducta de una persona en algo. Y pusimos muchos ejemplos, pero el que más trascendió, por ejemplo, es los hombres seguramente lo han visto. ¿Cuántos han visto que en un orinal, como le decimos en México, un mingitorio, un orinal, le ponen una calcomanía de una mosca? ¿Cuántos lo han visto? La razón de ser de eso es que está comprobado que cuando un hombre orina de esa manera, y hay una mosquita ahí pegada en el orinal, se reduce en 70% pues que caiga por todo lado. Con ese pequeño detallito nosotros podemos mejorar que no haya salpicaduras, ¿vale? Entonces estoy haciendo un ejercicio como para tratar de influenciar de esa manera. Entonces esos son los tres grandes conceptos, ¿no? Y cuando vimos, bueno, ¿y cómo lo ponemos en términos del sector financiero? Y empezamos a hablar diferentes experiencias y todos aportaron. Por ejemplo, en nuestra mesa había pues dos mexicanos, dos bogotanos y una barranquillera. Entonces nos dimos cuenta que a pesar de que somos de diferentes geografías, los ejemplos eran comunes. Por ejemplo, ¿por qué es importante desde el punto de vista por ejemplo, de Coppel, al momento de dar un crédito por 10,000 pesos o lo que sería acá como 2 millones contra un refri, por qué tiene mejor comportamiento de pago el del refri? Aspectos psicológicos que nos decía Jaime es que llegas diario, la persona llega diario de su trabajo, del colegio, lo que sea, y ve el refri, ve la tele que financió, sabe que lo tiene que pagar. Pero si no lo ve, se lo gastó, ya no lo quiere pagar. Lo mismo con un viaje. Uno a lo mejor hace los primeros 3 pagos, pero como ya realizó el de viaje, chao, ¿no? O sea, la teoría económica clásica diría que ¿qué importa? Debes el dinero. O sea, así el refri valga 1 millón y el crédito sea de 1 millón, es lo mismo, pero no es cierto. En la psicología de las personas es distinto. Y eso es algo que la personalidad de la psicometría nos ayuda a explicar. Vimos aspectos como, por ejemplo, el nudging también puede ser utilizado de una mala manera. Nos contaba Jaime ejemplos de que cómo es posible que, por ejemplo, para devolver un equipo necesitas devolverlo en la caja original. O sea, te están poniendo, en vez de, así como vimos que en el nudging es algo que te ayuda para facilitar una decisión a la buena, el grudging también te puede ayudar más bien, te puede complicar la vida, ¿no? Hemos visto también aspectos, nos contaban ejemplos de oye,
si yo al momento de hacer los análisis quito todo lo que tenga que ver con telefonía, algunas deudas como de telcos, de cable, pues puedo mejorar la capacidad de aceptación. Y no es que pues ahí hay un hábito de pago, pero uno sabe que como que en la psicología no es tan grave si uno se queda colgado con el pago del teléfono, ¿no? Hablamos también de aspectos como, por ejemplo, las diferencias entre hombres y mujeres independientemente de las geografías. Lamentablemente, hombres, seamos realistas, las mujeres son mejor a paga. Aquí y en China, aparentemente. Y vimos ejemplos, ¿no?, de cómo actúan diferente las personas. Por ejemplo, la estrechez de liquidez, ¿no? Las mujeres en el momento cuando vienen sus prioridades, ¿no? Lo primero que dejan de pagar, nos contaba Jaime, por ejemplo, aspectos de dejar de pagar maquillaje, luego el banco, y finalmente ahí sí le quitan la comida al hijo, ¿no? Entonces, las mujeres tienen muy claras sus prioridades, ¿no? Y vemos diferentes ejemplos que trascienden, ¿no? Al final nosotros concluimos que, pues, parecen términos muy raros, muy complicados, esos anglicismos, pero no es más que entender que la teoría económica nos dice que somos el Homo economicus y somos totalmente racionales. Pero la realidad es que no lo somos. Aspectos como, por ejemplo, ¿por qué un señor que lleva pagando un crédito por 5 meses, el crédito educativo de su hijo, de repente lo deja de pagar? Y cuando le preguntan, oiga, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no paga? ¿Es un tema de capacidad de pago? No, es que mi hijo se tiró el semestre, entonces voy a dejar de pagar el crédito. Es como si yo voy a castigar a mi hijo no pagándole al banco. Uno mejor que también nos compartió Jaime, y lo voy a agregar a mi anecdotario. Oiga, es que usted tiene un reporte en círculo de crédito porque no pagó un teléfono. Ah, no, pero es que ese teléfono yo se lo compré a una novia y como ya terminé con ella, no tengo por qué pagarlo. Es algo totalmente irracional, sin embargo, el humano lo hace. Entonces, la psicometría, las ciencias conductuales y el nudging nos pueden ayudar a entender, más allá que conocer al cliente, a entender al cliente como para tomar mejores decisiones. Y esas fueron las conclusiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. No nos dejamos volar. Buenas tardes, mi nombre es Silene Lombardi. Yo vengo como gerente de cuenta de Iris Compañía de Financiamiento. En la mesa 9, cuyo tema es gerenciamiento estratégico de modelos de créditos B2B, tenemos una particularidad que me pareció muy chévere comentarles. Estamos representados por todas las áreas de cada una de las, digamos, de las alas en las entidades financieras. Estamos representados por Carolina de Banco Bogotá, desde el área de experiencia, Jennifer, desde el área de crédito y cartera de Serfinanza, Andrea, BPO Lian, que es la otra parte de la moneda, la que no es tan agradable, la de cobranza, y que sí terminamos concluyendo que definitivamente es importante en el proceso. Y Leonardo Sánchez, de la empresa Cires, que trabaja de la mano con Coca-Cola en el tema también de cobranza. ¿Cuáles son los 3 aspectos desde que nos enfocamos para manejar el tema de modelos de crédito BPO? Fidelización, y empezamos cómo lograr relaciones duraderas. Y aquí es muy importante, porque en todas las entidades y en todos los modelos de cara a atender a los clientes, a las empresas, siempre hay una originación. ¿Quién trae el cliente?, que es el área comercial, quien aprueba, que es el área de crédito, y quien finalmente, cuando el cliente de repente entra en un proceso no tan agradable que puede pasar, le toca la peor parte, que es la parte de cobranza. Pero aquí concluimos que lo más importante es llevar al cliente de la mano, es tener el cliente desde el inicio, es acompañarlo en cada uno de los procesos. Porque así como una empresa hoy puede estar en las mejores condiciones financieras, también es una empresa que más adelante, por cuestiones externas, tema político, tema de economía mundial, puede pasar por diferentes procesos, pero finalmente esa empresa puede regresar
a un momento también en donde ya recupera sus temas de indicadores financieros y es ahí donde la empresa elige quedarse con aquellos que lo acompañaron en los momentos difíciles. Estas son las relaciones de largo plazo que son importantes de cara a todas las relaciones B2B. Cuando una empresa frente a sus clientes, de una empresa frente a sus proveedores y de nosotros que somos el sector financiero y que de alguna forma analizamos y acompañamos. Yo tenía un jefe hace muchos años que trabajé en una entidad financiera que me decía: tú te conviertes en el mejor amigo del gerente, en el mejor amigo del de cartera, en el mejor amigo del financiero, incluso de la secretaria de la empresa, porque esa es la que te abre las puertas, la que te rompe la barrera, la que te ayuda a tener la cita con ese dueño de la empresa. Entonces, aquí el éxito en los modelos B2B es volverse, estar en el día a día de cada una de las empresas, desde cualquier punto de vista que lo miremos, desde nuestro cliente con su cliente, como lo dije, proveedor con cliente, o de nosotros como entidades financieras en la relación con el cliente. Esta es una de las conclusiones importantes. Y aquí viene otra parte importante, que es la inclusión financiera y la importancia de tener como aliado la tecnología. Y hablábamos de un tema que hoy es apasionante, porque la pandemia nos enseñó que definitivamente la tecnología hoy en día es casi todo, ¿no? Nos comunicamos, hoy en día podemos aprobar, podemos aperturar cuentas de forma digital, nos quitamos del peso de tener que ir muchas veces a las oficinas y pese a que para algunos sectores todavía estamos en ese proceso de incluirlo, la tecnología hoy en día es parte importante para el crecimiento de la economía. Pero no podemos dejar atrás que nosotros somos seres humanos y que necesitamos ese componente humano que acompañe también la tecnología. Yo les colocaba un ejemplo, que nosotros somos una compañía de financiamiento de más de 28 años de experiencia y hace poco pasamos a ser una neofinanciera. Fue muy difícil que esos clientes que venían acostumbrados a la presencialidad, acostumbrarlos a que todo tenía que ser virtual. Pero lo más importante fue que ellos sintieron que detrás de ese componente tecnológico había todo un equipo humano que lo estaba acompañando. Entonces, no sé si está creada, pero en la mesa se creó la palabra Humantech, es decir, tecnología con componente humano, que eso también es supremamente importante en las relaciones B2B. Y la masificación. Y bueno, hoy parte de esa tecnología y haciendo un enlace entre componente tecnológico nos ha permitido masificar un poco los productos, ¿sí? Pero también hay algo importante y los comerciales, las áreas de crédito, las áreas de cartera, nos hemos dado cuenta. Cada empresa es un mundo independiente. Tú puedes ver una empresa que pertenece al mismo sector, pero puedes ver que detrás de esa empresa hay unos componentes que lo hacen muy diferente. Entonces, pese a que estamos manejando un mundo en donde la masificación nos ayuda a crecer mucho más rápido, también tenemos que seguir viendo la individualidad, ver cada uno de nuestros clientes como un mundo independiente. La conclusión aquí es, para lograr ese gerenciamiento estratégico en los modelos de B2B, debemos adaptarnos a la actualidad, a la tecnología, sin perder el componente humano y estando en todos los momentos de la vida de nuestras empresas. Recordemos, y eso se lo digo a mi área de crédito todo el tiempo, que una empresa que hoy está en unas condiciones económicas no muy buenas, puede que mañana cambie. Y esa empresa que mañana cambie, ¿con quién se va a quedar? Con el que lo acompañó en los momentos buenos, los no tan buenos y los que se convirtieron en mejores. Esa es la gran conclusión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juliana Gutiérrez, soy la directora comercial del ISIM y tuve el privilegio de participar en la mesa 3, que tiene como tema Analítica y herramientas de inteligencia de negocio
en la gestión del ciclo de vida del cliente. Bueno, en nuestra mesa pues tuvimos la oportunidad de compartir la experiencia en diferentes sectores como telcos, servicios públicos, fintech y bueno, compartimos varias conclusiones que son las siguientes. Bueno, en primer lugar, el éxito de usar analítica parte de que tengamos los conceptos claros. Entre los conceptos claros es el conocimiento del cliente en su integralidad en el comportamiento, es decir, en el conocimiento en las diferentes etapas. Otro de los conceptos importantes es el relacionamiento. Aprovechar como la oportunidad del cliente, por ejemplo, en la cobranza, de que se relacione comercialmente con el cliente. Y también tener toda la información y conocimiento que me aporte a las decisiones. Otra de las conclusiones es que antes de usar analítica, ¿no? Nosotros vemos normalmente en el mercado el interés de usar herramientas muy automatizadas, de aprendizaje automático, muy, digamos, como sofisticadas. Sin embargo, como que nos perdemos en el norte de tener objetivos muy claros en el uso de esas herramientas, ¿no? De qué queremos impactar y de cómo las vamos a usar eficientemente. Lo más importante es llegar a ese conocimiento del cliente que me permita tomar las decisiones. Hay veces que usamos, no sé, metodologías, algoritmos súper sofisticados y a veces ni entendemos qué es lo que procesan al interior de este. Entonces, conocer al cliente en su integralidad y tener como objetivos claros, ¿no? Entonces, vemos desde la cobranza, también desde la deserción del cliente, hablábamos de la experiencia que nos compartía Jaime de Bancoppel. Ya desde un momento donde sentimos que no usa la tarjeta, desde que está inactivo el cliente, ya eso es una alerta en la deserción como tal, ¿no? Y verlo desde la originación, la cobranza, el mantenimiento, la generación de ingresos del cliente, etcétera, ¿no? Una visión integral. También hablábamos que la importancia del uso de los datos, ¿no? Potencializarlos. También, por ejemplo, muchas veces nos encontramos con clientes de que usan o tienen información y a veces como que sienten que realmente no la potencializan. Entonces, es importante conocer a profundidad la información, potencializarla, indicadores, cálculos, analizar esa data para llegar a un conocimiento profundo del cliente y que me permita tomar decisiones pues, a partir de los objetivos claros que yo tenga en la compañía. También, por ejemplo, hablábamos que bueno, hay muchos esfuerzos en la originación, en la parte de tecnología, hablábamos en las fintech, digamos de complementar datos para la toma de decisiones, etcétera. Y bueno, también verlo desde la cobranza, por ejemplo, desde la deserción, complementar con datos para la toma de decisiones, pero de manera focalizada, ¿no? Segmentando la población, determinando segmentos que específicamente yo quiera trabajar con un objetivo muy claro y utilizando este tipo de información que me va a permitir tomar decisiones mucho más seguras y eficientes. Hablábamos también que en sí la analítica es un complemento, ¿sí? Realmente es un soporte, es una ayuda, pero realmente lo más importante es el conocimiento del cliente y digamos qué decisiones tomo a partir de ese conocimiento. Hablábamos también, bueno, de esa visión integral para ver al cliente en todas las etapas. Entonces, como conclusión, la analítica pues debe soportar nuestros procesos,
mientras que es importante tener los conceptos muy claros y los objetivos muy claros en nuestras compañías, y ese debe ser nuestro norte y nuestro enfoque, para que realmente el uso de la analítica sea eficiente y no sea una caja negra, ¿no? Que de pronto ni entendemos qué es lo que hace un algoritmo o una metodología, ¿no? Hay que entender los datos de entrada y entender los datos de salidas y utilizarlos para la toma de decisiones. Esa es como la gran conclusión. Nuestro tema era mapa de riesgos en la cadena de valor de créditos digitales. Y estamos personas de diferentes sectores, compañías financieras tradicionales que han tenido crédito de papel, algunas que empezamos con crédito digital, proveedores de información de diferentes tipos de compañías. Y básicamente, si bien abordamos varios aspectos del mapa de riesgos de la cadena de valor, identificamos que el punto más doloroso es al inicio del proceso de la solicitud de crédito. Buscar cómo reducir el costo de adquisición de clientes sin lograr una deserción del cliente en el momento en que empezamos adicionalmente a pedirle información, que no se le pida tanta información que el cliente se aburre y deserte de la solicitud de crédito, pero que lo que entregue sea tan suficiente para permitir hacer una evaluación. Es como uno de los primeros retos. Un segundo reto importante es cómo saber si quien está solicitando el crédito digital, si se presentan suplantaciones en el mundo físico con alguien al frente, en el mundo digital es un poco más fácil y más frecuente, cómo lograrlo hacer, y todavía hay por ahí algunos retos por superar. Digamos que es un dolor que tienen varios, porque se trasciende no solamente con el tema de saber algunas cosas, como las pruebas de conocimiento, si ha tenido productos financieros, que si ese es su correo, si esta es su dirección, que cuántos años lleva con tal entidad. Esa información se puede llegar a complementar con otra validación biométrica, pero encontramos también una dificultad, y es que en el momento que se hacen pruebas fotográficas de la biometría de la persona, algunas son tan exigentes que personas que sí son las rechaza y genera un traumatismo en la operación de aprobación, que a pesar de que la persona sí es, en algunos casos puede ser tan exigente, y particularmente pasa con ciertos grupos etarios y ciertos grupos sociales que a los algoritmos todavía les cuesta un trabajo reconocer bien la identidad de la persona. Entonces, por ser muy buenos los sistemas de validación biométrica, en algunos casos se pueden presentar algunos tipos de rechazos. Y otro tema que preocupa un poco es lo que se viene en materia legislativa en cuanto a las normas que están por salir de suplantación de identidad, que básicamente pues le dan claramente una fortaleza muy grande a la persona que afirma haber sido suplantada, y la carga de la prueba cae sobre la entidad financiera que otorga el servicio financiero o el crédito, de poder demostrar que esa persona sí es. No tiene la persona tanto que demostrar que no es, como la entidad financiera demostrar que esa persona efectivamente fue la que solicitó el crédito. Y otro punto que también se ve como un elemento de riesgo adicional son las nuevas normas de cobranzas por la legislación que está por salir, la que ya se ha estado conversando informalmente como No Friegue Más, que limita los horarios, los canales, la forma de abordar al cliente y, entre otras cosas, la imposibilidad de preguntarle por qué no está pagando, que a veces esa información también es de cierta utilidad. Entonces se vienen retos importantes en esas materias, y básicamente ese es como el resumen para hacerlo cortico. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Harold Díaz y bueno, tuve el privilegio de pertenecer a la mesa de inteligencia artificial en la cadena de valor del modelo de crédito y cobranza y Open Data. Y es un tema que realmente es controversial, y más lo que estamos viviendo ahora en el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en nuestras vidas. Si vemos, hace poco salió todo el tema de ChatGPT y esto ha generado como una sensibilidad que inclusive podemos estar pensando que estamos viviendo en Skynet. Pero realmente la inteligencia artificial ha estado presente en nuestras vidas desde hace muchísimo tiempo, y más hablando en términos desde la originación del cliente hasta su deserción como tal. Y el gran reto o los puntos que llegamos con nuestro equipo es que primero estamos viviendo una cuarta revolución industrial, y sí o sí la mano de obra se va a transformar. ¿Y eso qué quiere decir? Que las compañías que no incorporen automatización, sea vía RPA, sea vía inteligencia artificial, prácticamente van a ir perdiendo su valor en el mercado.
¿sí? Porque normalmente, ¿qué es lo que busca el accionista? El accionista busca cómo agregar valor económico pues, a la compañía como tal. Y eso, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, se logra vía la automatización y hacer más eficientes los costos como tal. Por otro lado, estos procesos que son automatizados lo que hacen es que aprovechemos mucho mejor la creatividad de las personas. ¿Sí? Es decir, o sea, ya las personas estamos nosotros teniendo una transformación donde de todas esas tareas repetitivas las máquinas están para hacer eso y las máquinas están para darnos esa información para nosotros tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que sacar el mayor valor de toda la información que nosotros estamos teniendo. Por otro lado, pilas con el parálisis por análisis. Porque normalmente a veces uno dice, listo, un proyecto de inteligencia artificial y llama a todos los stakeholders del proyecto y al final se quedan 1, 2, 3, 4 años y pues esto anda muy rápido. Ya cuando va a salir a la realidad, pues prácticamente ya se quedó atrás. Y también pilas con los temas de manejo de la información y seguridad de la información. Ahora está el boom con el ChatGPT. No vayan a subir esa información allá toda hora porque esa información puede ser utilizada para entrenar otros modelos, o sea, alguien puede pedir una información y puede salir al otro lado, entonces hay que esperar un poco que se regularice todo esto. Sí, si van a subir datos allá, suban datos ofuscados, no suban datos reales para que puedan ver ese tipo de cosas porque es una tecnología que en este momento hasta ahora se liberó al mercado. No es nueva porque esto ya lleva hace mucho tiempo. La inteligencia artificial, si yo la pudiera resumir en pocas palabras, es prácticamente capacidad de cómputo, matemática y data, ¿sí? Que tiene un aprendizaje y que genera básicamente pues, un resultado. Entonces, pues eso es como un poco lo que teníamos con el equipo y pues espero que les haya agregado valor. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Oscar Pava, soy jefe de cartera y cobranzas de Porsche Movilidad. Porsche Movilidad es una entidad del grupo Volkswagen que financia estos vehículos a nivel nacional. Lleva en el país 3 años operando y 4 con la construcción del modelo de cobranzas, obviamente pues con los estándares que trae el holding de Porsche implementado aquí en Colombia. Entonces tuvimos la oportunidad de estar en una mesa bastante concurrida, con experiencia y con también juventud para las opiniones liderado por la doctora Gladys Arroyo, y la gestión de cobranza de cartera en mora avanzada y cartera castigada, dando liquidez al impacto improductivo. ¿Sí? Entonces, para esto tuvimos 5 tips, los cuales trabajamos. El primero que es, obviamente, tener una buena data. Para tener una buena data, pues tenemos que construirla y llegar a analizarla para tener una clasificación. ¿Cómo la clasificamos? Pues la clasificamos con el tema de riesgo, revisando el score, clasificándolo y revisándolo, ¿sí? Obviamente en nuestra experiencia diaria o en nuestros roles que ejercemos en los temas de cobranza, siempre tenemos algunos retos con tipos de cartera, ¿no? Entonces es muy importante saber clasificarla para poderla trabajar, mezclando los modelos antiguos que venimos trabajando con los modelos actuales que se vienen implementando y venimos nosotros obviamente en pro de la cobranza. Luego tenemos el tema de la inteligencia artificial, que es un punto que ya tocaste y es muy importante. Nos hemos dado cuenta que la inteligencia artificial, si es bien liderada y bien coordinada, es un impacto muy bueno, mejora indicadores y tiene una productividad efectiva del 50-60%. Para implementar esto también nos reduce costos y nos optimiza el trabajo. Puede llegar a optimizar el trabajo en un 50-60% y efectividad en un funcionario del 25%. Entonces es algo que es muy importante y muy bueno que nos lo llevemos en nuestras cabezas para empezar a trabajarlo en nuestras compañías y empezar a implementarlo. Tenemos otro punto muy importante y es tener unas alternativas para todo tipo de clientes. Y no solo diagnosticarlo o clasificarlo si son por franjas o si es por montos, sino también clasificarlo por su posición, por su nivel, su independencia o su labor, y de ahí
llegar a segmentar y diagnosticar mejor una cartera. ¿Por qué? Porque si la diagnosticamos mejor, podemos ofrecer diferentes alternativas a los clientes. Llegamos a una conclusión muy importante que en la pandemia la cartera vencida, la castigada y la que está en etapa jurídica reaccionó de mejor manera que la que está en mora menor a 90 días. Este impacto se debió a que todos los equipos de trabajo se enfocaron mucho en cambiar las estrategias que se manejaban en una cartera de pronto abandonada, castigada o lo que le llamamos hueso, ¿no? Entonces esta cartera los clientes reaccionaron de mejor manera y de acá nos dimos cuenta que podemos generar estrategias que nos hacen mejorar esta recuperación de la cartera que está abandonada o castigada. También tener en cuenta para nuestros equipos de trabajo qué tipos de mecanismos o alternativas de negociación vamos a ofrecerle a nuestros clientes en etapas no solo avanzadas, sino preventivas, administrativas y también la vencida. ¿Qué podemos ofrecerle? Caracterizar los clientes en tales casos, aunque hay compañías que manejamos mucho volumen de clientes, pero poder hacer una segmentación y ofrecer una alternativa distinta a cada uno de estos segmentos para poder pues, mejorar nuestros indicadores y la rentabilidad. Y pues ya tener, obviamente, luego de que hagamos este trabajo, unos planes de acción y trabajo futuro. Gracias. Buenas tardes. Bueno, somos los últimos y ya poquito, no nos vamos a tardar tanto. A nosotros nos correspondió la mesa número 6, un plan de choque de cobranza temprana en momentos de alto deterioro de la cartera. Luego de discutir y conversarlo con el grupo, que les quiero decir que son personas con vasta experiencia, tenemos personas de Bancolombia, Serfinanzas, tenemos de un BPO, de Jamar, o sea, personas que realmente tienen muchos años de experiencia en este tema de cobranza de cartera. Después de discutirlo y hablar, decidimos hacer un plan de choque, hacer como un modelo de lo que sería para nosotros, con ellos que tienen tanta experiencia, ¿qué sería cómo crear un modelo de cobranza temprana? Sabemos, como esta mañana estuvimos escuchando en la conferencia, sabemos que todo es movible, que todo es cambiante y cambiante en poquito tiempo. Sin embargo, dijimos, debe haber un modelo construido que se pueda adaptar a lo que vayamos encontrando en el momento que vayamos ejecutando la cobranza. Para eso, consensuado, todos estuvimos de acuerdo y luego lo pasamos por ChatGPT y dio exactamente lo que nosotros habíamos creado ahí. O sea que es válido. Decidimos que lo primero que tenemos que hacer es identificar la cartera. Conocimiento del cliente es fundamental. Conocer al cliente, conocer el sector económico en el que el cliente que nuestra cartera se está desenvolviendo, el impacto que tiene esa cartera para la empresa, para nosotros, o sea, para cada empresa, qué impacto va a tener y de esa forma segmentarlo. Hacer un análisis histórico de los clientes, cómo se vienen comportando los clientes anteriormente, cómo se venían comportando. Tenemos que definir, de aquí definimos qué tratamiento diferencial le vamos a dar a esos clientes, eso es fundamental. Por ejemplo, un tratamiento diferencial por scoring, un tratamiento diferencial por las líneas de crédito y el histórico de pago que esos clientes van teniendo con nosotros. No es lo mismo un cliente que nos viene pagando bien, que de pronto, estoy hablando para el sector de créditos, un cliente que ha tenido con nosotros 2, 3, 4 créditos y que de pronto tiene una mora de 15 días, porque recuerden que nuestro tema es cobranza temprana, hay que darle un tratamiento diferencial a ese cliente y lo vamos a ver ahora cuando desarrollemos la estrategia. Luego de identificar esa cartera, desarrollamos una estrategia y dice que tenemos que tener unas herramientas necesarias para aplicarla al plan de cobranza. Estas herramientas, lo más importante para nosotros es la selección del personal, el personal con el que vamos a cobrar esa cartera. Es fundamental para nosotros que sea un personal idóneo,
que sea un personal de acuerdo a la segmentación de los clientes que hicimos cuando la identificamos. La tecnología, como ya lo han mencionado en varias mesas, es un aliado que no debemos dejar de lado. La ubicación, data de la ubicación de los clientes que sean contactables, y esto la tecnología pues nos facilita mucho. Acciones, una vez tengamos la identificación, las herramientas que vamos a usar, pasamos al plan de acción. Las acciones, por el momento coyuntural que estamos viviendo de alto deterioro de cartera, que ya lo estamos viviendo y que el pronóstico que todos los expertos nos han dado es que va a seguir y que a lo mejor, esperemos que no, esto va a recrudecer. Definitivamente para la cartera temprana debe haber mucha flexibilidad para realizar acuerdos de pago con la meta que el equipo de cartera, el equipo de cobranzas tenga una meta de normalización de esos clientes. Y por último, preparar siempre alternativas de pago para esos clientes. Por ejemplo, redefinir las obligaciones, descuento por pronto pago, siempre darle esas alternativas para que el cliente no haya rodamiento del cliente. Ese fue nuestro tema y muchísimas gracias.